Antes de realizar cada una de las diagonales en el método Kava, vamos a definir de lo que trata este método. Pues este método es una técnica de facilitación neuromuscular propioceptiva que trabaja el músculo y la conducción del sistema nervioso de manera integrada, aportando información propioceptiva a través del tacto y de la presión ejercida durante el movimiento. Dentro de sus objetivos podemos encontrar un reforzamiento muscular, aumento de la estabilidad, aumento de la amplitud articular, restablecimiento de la coordinación, un reentrenamiento del equilibrio y una relajación muscular. Para realizarlo, se siguen unos patrones para los miembros superiores e inferiores basados principalmente en los movimientos de rotación, lo que fomenta la estimulación de los músculos como un grupo, complementándose así con movimientos de flexo-extensión, abducción, aducción y pronosupinación, todos ellos organizados alrededor de una articulación principal o pívot. El movimiento se ejecuta desde la mayor amplitud, donde las fibras musculares están elongadas al máximo, aprovechando con ello toda la amplitud del movimiento, y desde la parte más distal del segmento para recibir el mayor número de estímulos propioceptivos. Cada movimiento ejecutado seguirá una base de desbordamiento energético, lo que producirá un estímulo en uno de los músculos, el cual irradiará el resto del músculo. Con ello, se buscará activar la musculatura que nos sea interesante trabajar. En este caso, nos vamos a centrar en las diagonales base, aunque existen otras llamadas patrones quebrados o mixtos que producirán un movimiento alrededor de las articulaciones pivotes medias, como puede ser el codo en el miembro superior y las rodillas en los miembros inferiores. En el miembro superior, la articulación del hombro será nuestro pívot. Para la diagonal AB, vamos a posicionar al paciente en decúbito supino sobre la camilla y lo más cerca posible de nosotros en el borde de la misma. Colocaremos su brazo de manera que su mano se sitúe en la cresta ilíaca contralateral, con las falanges de los dedos en flexión palmar con aducción, muñeca flexionada con inclinación cubital, antebrazo en pronación, codo en extensión en todo recorrido, escápula en abducción y con el hombro en rotación interna y extensión. Desde esta posición vamos a situar nuestra mano en el dorso de su mano, con nuestro índice controlando sus 4 falanges y nuestro tercer, cuarto y quinto dedo, su dedo pulgar, dejando el nuestro libre. No debemos presionar la mano ni impedir el movimiento, solo acompañarlo en dirección contraria para ejercer cierta resistencia y que el fortalecimiento y trabajo sea mayor. A continuación, le pedimos al paciente que pase a llevar el brazo que utilizamos hacia su hombro, controlando siempre que el codo esté extendido en todo momento y realizando un movimiento previo de extensión y abducción de dedos y muñeca con una inclinación radial y realizando una supinación del antebrazo, rotación externa del hombro en flexión y abducción. Colocaremos nuestra otra mano de manera que abrace y toque su tríceps, donde realizaremos también resistencia y lo vamos a estimular propioceptivamente para conseguir una mejor respuesta al estímulo aplicado. En esta diagonal, los músculos que van a participar según la posición del movimiento son el extensor largo y corto del pulgar junto con el abductor largo del pulgar, el extensor común de los dedos, el extensor propio del quinto dedo y el extensor propio del índice, los músculos interóseos dorsales, el abductor del quinto dedo, también el primero y segundo radial, el músculo supinador corto y bíceps, el músculo deltoide, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Para la diagonal BA vamos a partir del final del recorrido de la diagonal AB y desde la posición de extensión, abducción de dedos y muñeca con una inclinación radial, con supinación del antebrazo, rotación externa del hombro en flexión y abducción, vamos a pedirle al paciente que lleve su brazo de nuevo a la posición inicial, hacia su cresta ilíaca contralateral. Ahora, con nuestra mano contraria a la del paciente, vamos a abrazar su mano por la zona palmar y a pedirle que realice una flexión de dedos y de muñeca, con una inclinación cubital. Pronación del antebrazo, el codo siempre extendido, rotación interna de hombro, extensión y aducción del mismo. No debemos olvidar realizar resistencia y estimular propioceptivamente al paciente. En el recorrido de esta diagonal participarán músculos como el flexor corto y largo del pulgar, junto con el aductor, el oponente del pulgar, los flexores superficiales y profundos de los dedos, flexor corto del quinto dedo y músculos interóseos palmares. También el músculo cubital anterior, pronador cuadrado y redondo, el músculo dorsal ancho y pectoral mayor, y el redondo mayor y subescapular. Ahora, para la diagonal CD, partimos desde una posición donde el paciente se sitúa en decúbito supino, con el hombro en abducción, en extensión y rotación interna, con pronación del antebrazo, con extensión, abducción y extensión de dedos y extensión de muñeca. Vamos a pedirle al paciente que lleve su brazo a su hombro contrario, tratando de estimular al paciente siempre en cada movimiento, ordenándole a realizar una previa flexión de dedos, muñeca, con inclinación radial, supinación del antebrazo, flexión y aducción y rotación externa de hombro, tratando de mantener en todo momento el codo lo más extendido posible, aunque cuando se llegue hasta el final del recorrido se pueda flexionar un poco.
y nuestro movimiento será de dirección contraria al suyo para ejercer resistencia, situando nuestra mano contraria a la del paciente, de manera que ahora será suya por la zona palmar para controlar la rotación externa y la flexión de sus dedos y muñecas, y la otra toma la situaremos en su bíceps, donde ejerceremos también cierta resistencia. En la progresión del movimiento, los músculos que van a actuar son el flexor largo y corto del pulgar, el aductor y oponente del pulgar, los flexores superficiales y profundos de los dedos y flexor corto del quinto dedo, además del músculo palmar mayor y menor, el bíceps y el supinador corto, el músculo bíceps braquial, coracobraquial y deltoides, el pectoral mayor, el infraespinoso y el redondo menor. Por último, en cuanto a la diagonal DC, en la posición final de recorrido de la diagonal CD, partiremos de la posición de flexión de dedos, muñeca con inclinación radial, supinación del antebrazo, flexión, aducción y rotación externa del hombro, con el codo ligeramente flexionado. Le vamos a ordenar al paciente llevar su brazo hacia la posición inicial donde la tenía anteriormente, es decir, bajar el brazo hacia su lado correspondiente con una previa extensión y abducción de los dedos, y extensión de muñeca con inclinación cubital, pronación del antebrazo, extensión, abducción y rotación interna del hombro. Para la resistencia, situaremos nuestro brazo contrario al que utilizamos en la diagonal CD, de manera que nuestro dedo pulgar resista el movimiento del pulgar del paciente y el resto de dedos resistan el movimiento de los dedos restantes del paciente, y nuestra toma restante la situaremos en el músculo tríceps, tratando de estimular toda la zona durante la totalidad del recorrido. En esta diagonal, los músculos que van a intervenir son los extensores largo y corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, junto con el extensor común de los dedos, el extensor propio del quinto dedo, el extensor propio del índice, los músculos interóseos dorsales y el abductor del quinto dedo, además del músculo cubital posterior, el pronador cuadrado y redondo, el músculo dorsal ancho, la porción larga del tríceps, el deltoide, el músculo subescapular y el redondo mayor. En el miembro inferior, la articulación de la cadera será nuestro pívot. Para la diagonal AB, el paciente se va a situar en la posición de decúbito supino y lo más posible al borde de la camilla donde nos encontremos nosotros, para realizarlo de una manera más correcta, y posicionaremos la camilla de manera que sea ergonómica para el fisioterapeuta. Ahora, el miembro inferior con el que queremos trabajar se va a situar en una posición de extensión de rodilla en todo recorrido, en abducción y rotación interna de cadera, con una flexión plantar de tobillo y dedos de los pies con inversión. Desde aquí lo tenemos al paciente que realiza una flexión dorsal de dedos y tobillo y eversión, y que continúa con la rodilla en extensión en todo recorrido, además de pasar la cadera a rotación externa, aducción y flexionarla hasta llevarla hacia su hombro contrario. Nuestra toma se situará en la zona dorsal de sus dedos para resistir el movimiento, y nuestra contratoma se situará primero en el calcáneo del paciente para posteriormente ponerla en el vasto interno del cuádriceps, mientras realizamos una propiocepción al paciente en todo el movimiento. Los músculos que van a participar durante el recorrido son el extensor común de los dedos del pie, el extensor propio del primer dedo, los músculos interóseos dorsales y los pedios, además del tibial anterior, el músculo psoas, recto anterior y sartorio, los aductores y el recto interno, el músculo piramidal, cuadrado, obturador interno y externo y el músculo pectíneo. Para la diagonal BA, partiendo de la posición final de la diagonal AB que antes explicamos, vamos a ordenarle al paciente que lleve la pierna hacia la posición inicial y realice una rotación externa, extensión y abducción de cadera, manteniendo la extensión de rodilla durante todo el recorrido, con una flexión plantar de dedos y tobillo con inversión del pie. Con las mismas manos con las que realizamos toma y contratoma, vamos a situar nuestra toma en el primer metatarso del pie, donde realizaremos resistencia a la hora de realizar el movimiento, y la contratoma se situará en forma de hamaca para resistir el movimiento mientras estimulamos propioceptivamente al paciente durante el recorrido. Para evitar que la pierna nos pueda hacer daño en la bajada de la pierna, tanto de nuestra toma como contratoma, vamos a bloquear nuestros codos de manera que a la hora de realizar resistencia durante el movimiento no nos pueda dañar un movimiento brusco de la pierna. Los músculos que actúan durante el recorrido son el flexor común largo de los dedos, el flexor corto plantar, el flexor largo del primer dedo, los músculos interóseos plantares, el peroneo lateral largo y el músculo tríceps sural, junto con los isquiotibiales, el glúteo mayor, medio tensor de la fascia lata y el glúteo menor. Para la diagonal CD, en la misma posición de decúbito supino, como queremos trabajar la misma pierna, debemos situarnos al otro lado de la camilla y con la pierna del paciente de manera cruzada sobre la otra, con rotación externa de cadera y aducción, rodilla en extensión durante todo el recorrido, con eversión del pie y flexión plantar de dedos y tobillos. Desde aquí le vamos a indicar al paciente que trate de llevar su pierna hacia su hombro del mismo lado, realizando una rotación interna, abducción y flexión de cadera, con una extensión de los dedos del pie y tobillo, una inversión del pie y rodilla extendida.
Nuestra toma para realizar resistencia se situará de la misma manera que para la AB, sobre el dorso de los dedos del pie, y nuestra contratoma, primeramente en el calcáneo del paciente para controlar la posición inicial de eversión, y posteriormente en el vasto interno del cuádriceps, donde realizaremos resistencia y propiocepción a lo largo de todo el recorrido del movimiento, hasta donde el paciente puede llegar sin flexionar la rodilla. Los músculos que van a actuar en la propiocepción del movimiento son el extensor común de los dedos, el extensor del primer dedo, el pedio, los interóseos, el peroneo lateral largo, el músculo psoas ilíaco, el recto anterior, el tensor de la fascia lata, los glúteos y el glúteo menor. Para la diagonal DC, partiremos desde la posición final de recorrido de la diagonal CD para posicionar nuestra toma en el quinto metatarsiano y la contratoma en posición de hamaca para hacer resistencia y el movimiento en dirección contraria a la que realiza el paciente. Le pediremos al paciente que lleve su pierna de nuevo a cruzarla con la otra como la tenía al principio, y que realice esta vez desde la posición de rotación interna, abducción y flexión de cadera, con una extensión de dedos de los pies y tobillos, con inversión del pie y rodilla extendida, hacia una posición de rotación externa, aducción y extensión de cadera, con flexión plantar de los dedos del pie y el tobillo, con inversión del pie y la rodilla mantenerla extendida durante todo el recorrido, y le iremos realizando propiocepción en cada uno de los grupos musculares que actúen durante el movimiento. Los músculos que van a actuar durante el movimiento son el flexor común de los dedos, el flexor corto plantar y los músculos interóseos, junto con el tibial posterior, el tríceps sural, los isquiotibiales, el glúteo mayor, los aductores, el recto interno, el músculo piramidal, cuadrado y obturador interno y externo.